¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje para el curso de Educación Religiosa en segundo de secundaria. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor su protección, su ayuda, que a María Santísima, nuestra Madre, también, que ella sea siempre esa, eh, esa madre que nos protege, nos cuide. Oh Madre Santa, cuídanos, protégenos, ilumínanos, guíanos hacia tu Hijo Jesucristo y líbranos también de esta pandemia por la que estamos viviendo todo el mundo. Protege a mis seres queridos, a mis familiares, a mis amigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a este tema, a esta experiencia de aprendizaje interesante que se ha preparado justamente. Dichoso el que cree, se llama esta experiencia de aprendizaje. Dichoso el que cree, ¿te das cuenta? Mira estas imágenes que se presentan, ¿no? Es el tema número 11. Dichoso el que cree. ¿Qué puedes dilucidar un poco de estas imágenes, verdad? ¿No? Vemos ahí a un personaje como arrodillado en una postura de oración, ¿no? Frente a una cruz y la imagen de Jesús. Por ahí como que parece como una imagen sombría, ¿no? Pero está ahí cerca. Y la otra, pues unas manos que llevan como una luz que refleja la cruz. Dichoso el que cree, ¿no? Pues que es justamente lo que vamos a ver un poco el tema de la fe. La fe dice, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Te das cuenta? Mira estas frases, alumno y alumna triunfalino, ¿verdad? Interesante lo que nos dice, justamente comparte las ideas que puedes sacar tú de esto. ¿Qué idea puedes sacar? ¿Qué mensaje? La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Compártelo esto en casa. Mientras la otra dice, ¿no? La otra frase podemos sacar de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira, qué mensaje, qué idea puedes sacar. La fe es la certeza de lo que se espera. Lo que esperamos nosotros es la certeza de algo. Yo espero esto, tengo la certeza que va a ocurrir. Y la convicción, o sea, estoy convencido de lo que no vemos, de lo que no se ve. Que estas ideas iniciales que nos sirvan para justamente ir viendo este tema de la fe como una parte de motivación para nuestra vida, ¿no? Una motivación para este tema que vamos a tratar. Interesante. Y nos plantea siempre esa pregunta. Para ti la fe. ¿De dónde crees que brota la fe? ¿Qué significa creer? Puedes compartir siempre, como te pido, en esta parte, con tus familiares, con tus seres queridos, con quienes estés ahí cerca, ¿no? ¿Qué es para ti la fe? ¿De dónde crees que brota la fe? ¿Dónde crees que brota la fe? ¿No? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? A veces mucha gente dice, yo creo.
Vamos a mirar justamente esto en esta experiencia de aprendizaje, justamente. ¿A qué hace referencia esto, no? ¿Qué hace referencia un poco en lo que es la fe? Bien, mira tú esa imagen, ¿no? Un joven se ve alzando el brazo, ¿no? Hacia el cielo, hacia algo, hacia nuestro Dios, este ser superior que sabemos que existe y que nos ama, ¿verdad? Es el propósito de nuestro tema, como siempre lo miramos. Dice, reconocemos la importancia de vivir nuestra fe siendo coherentes en nuestra vida diaria y dando testimonio con ella de lo que creemos. Reconocemos la importancia de vivir nuestra fe. Pero esa fe, ¿cómo? Siendo coherentes, ¿no? En nuestra vida diaria, dando testimonio con ella de lo que creemos. O sea, vamos a mostrar con nuestra vida lo que creemos. ¿Correcto? Esa es la idea. Ese es el objetivo, el propósito de esta 11ª experiencia de aprendizaje. Ahí tenemos, pues, la cita bíblica de Hebreos 11, del 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo que te estaba diciendo al principio, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice. ¿Qué mensaje te deja esto? Esta cita bíblica, ¿no? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, creado de la nada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. Comparte ahí en casa también. ¿Qué mensaje te deja? ¿No? Vayamos profundizando. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es una virtud teologal. Acuérdate, las virtudes teologales son 3, ya lo hemos visto. La fe, la esperanza y la caridad. ¿De acuerdo? La fe es una virtud teologal por la cual creemos en Dios. Creemos en Dios. En todo lo que Él me ha revelado, o sea, lo que me ha dado a conocer. Acuérdate que Dios se ha revelado a nosotros. Se ha dado a conocer a nosotros. Ya lo veíamos, ¿te acuerdas? El año pasado, ¿no? Él se ha dado a conocer a nosotros. Nos ha mostrado que existe. Es la revelación. ¿Te acuerdas que veíamos la revelación natural, la revelación sobrenatural? Pues bien, Él se ha dado a conocer a nosotros. Y también debemos creer en lo que la iglesia nos enseña. La iglesia nos enseña esto y aquello, y en eso debemos creer. Porque Cristo mismo, que es hombre y Dios a la vez, dejó en su iglesia un conjunto de enseñanzas justamente para que se transmitan a todos nosotros. Entonces la fe es eso, es creer en Dios, en primer lugar, creer en lo que Él me ha revelado, es decir, me ha dado a conocer, y creer en lo que la iglesia nos enseña. La fe es ante todo, ¿qué cosa? Una adhesión personal del hombre a Dios, es decir, me uno con Dios. Y al mismo tiempo es esa aceptación libre que el hombre tiene a toda la verdad que Dios nos ha dado a conocer. Acepto libremente esa verdad. ¿Por qué? Porque me confío en quién, en ese ser superior, y ese ser superior es Dios, pues. Yo me confío en lo que Él me dice y creo lo que Él me dice porque no me va a mentir, porque Dios es perfecto. ¿Te das cuenta? Me confío en Él, así como por ejemplo un pequeñito de 2 añitos se confía en la mamá, en el papá,
Cuando va caminando de repente por ahí con cierta duda, ¿no? Y corre a los brazos del papá o de la mamá, sabe que el papá y la mamá lo van a proteger, se confía en él. Lo mismo nosotros. Esa es la fe. Esa es la fe, es la confianza en Dios. Te preguntaba al inicio, ¿y cómo crees que brota la fe? Pues la fe brota de un diálogo entre Dios y el hombre. Dios inicia ese diálogo. ¿Y cómo lo inicia? Cuando se ha revelado a nosotros, cuando se da a conocer a nosotros, cuando se manifiesta a nosotros. Profesor, pero a mí no se me ha manifestado Dios. Claro que se te ha manifestado en la creación, con lo que vemos en el mundo actual. Acuérdate, la revelación natural, que es con la creación, y la revelación sobrenatural a través de personas a las cuales Él se ha dado a conocer y que nos han transmitido a nosotros esa enseñanza. Entonces Dios se inicia ese diálogo y el hombre responde por la fe, responde con la fe, perdón, con la fe responde Dios, responde el hombre y ello lo consigue con la gracia que recibe. ¿Y cuándo se recibe la gracia? Acuérdate, lo recibimos pues en el sacramento del bautismo. Ahí recibimos esa gracia, ese don de la fe. ¿De acuerdo? Ahí lo recibimos. Ahí recibimos las tres virtudes que decíamos, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces la fe brota desde un diálogo entre Dios y el hombre. Es Dios el que inicia el diálogo y es el hombre el que responde con la ayuda de la gracia. Y ahí viene una pregunta, ¿Dios impone la fe? O sea, ¿Él impone que creamos en Él? Y la respuesta es clara. Dios nunca impone la fe. Nunca. Él espera que el hombre responda libremente. Y por eso la Biblia, miraremos de aquí algunos ejemplos bíblicos de fe, de personas de fe, y por eso la Biblia y la historia humana ofrece diversos testimonios que muestran cuántas personas inclusive han creído en Dios y atienden a las llamadas que Dios ha hecho, mientras otras veces otras personas también han rechazado eso que Dios ha revelado. Han rechazado a Dios, han rechazado creer en Dios. Tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? De fe en el Antiguo Testamento. Abraham. Abraham se confió en Dios. Lo hemos visto ya, temas anteriores de repente, ¿no? Hemos mencionado ya eso. El año pasado también te lo explicaba, ¿te acuerdas? Abraham es un ejemplo de fe, por eso es conocido como nuestro padre en la fe. Pero miramos a este otro personaje que ha fallecido hace algún tiempo atrás. ¿Reconoces? El famoso y conocido científico que ha muerto hace poco, Stephen Hawking, ¿verdad? Un personaje intelectual que conocía mucho, que su ciencia, ¿no? La manejaba muy bien, pero no cree en Dios. Terminó diciendo que Dios no existía, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que su inteligencia no le haya permitido conocer a Dios. Te he puesto estas dos realidades muy concretas. Un personaje que no creía en Dios, que no creía que existía. Ahora ya murió, ya se fue a encontrar en ese mundo espiritual. Ahí recién se ha dado cuenta que Dios sí existe. ¿Verdad? Él creía ver a Dios tangiblemente. Él quería mirar la realidad de Dios para poder creer. Pues aquí en la tierra no podemos hacer eso nosotros. Por eso es la fe. Para creer, aunque no podamos ver. Por eso dice nuestro tema, dichoso el que cree. Dios no impone entonces la fe. Ahí está un ejemplo claro. Si tú quieres, la aceptas. Si no, no. Si tú quieres,
crees en Dios. Si no, no. Eres libre. Luego tendrás que simplemente encontrarte con la verdad, como lo ha hecho este personaje. Características de la fe. La fe es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me la regala. Dios me la regala. El hombre no llega a la fe por la razón, sino por una gracia que Dios concede al hombre. Dios me regala esa gracia, imagínate. Me regala esa gracia de la fe. La fe viene por la palabra de Dios, acogida por el hombre, ¿no? Es decir, yo conozco su palabra, sé que Dios me llama a creer. El hombre, ¿qué hago yo? Escucho a Dios, escucho su palabra, la escucho y la medito en mi corazón y doy esa respuesta, ¿no? Dios se me revela y yo respondo. Por eso dice, la fe viene por la palabra de Dios, acogida por el hombre. Yo acojo lo que Él me enseña, acepto lo que Él me enseña. ¿De acuerdo? La fe es un acto humano, por tanto es libre, ¿correcto? El hecho de que la fe no proceda de la razón no significa que este acto sea irracional. Existe un libro que se llama La fe razonada, es decir, yo razono las cosas de la fe, las voy entendiendo, las voy aceptando a través de mi inteligencia, limitada mi inteligencia, por cierto, porque somos seres limitados, pero voy entendiendo. Y las cosas que no entendemos, pues entonces las dejamos y decimos, Señor, aunque no entiendo, yo creo. Yo creo en eso, aunque no lo entienda. Eso es fe. Por eso es un acto humano. La fe es necesaria para salvarse. Exactamente. El mismo Cristo lo dijo, el que creyere y fuera bautizado se salvará, mas el que no creyera o el que no crea se condenará. Clarísimo. Mateo 16:16. La fe es necesaria para salvarnos. La fe es un acto eclesial, es decir, la fe, ¿no? Se puede dar esa creencia en Jesucristo. ¿En qué marco? En el marco de la iglesia. La iglesia que Él fundó. Nuestros hermanos separados están equivocados cuando piensan en donde ellos están, ¿no? Están por el camino correcto. Desgraciadamente están muy equivocados, porque ahí se trastocan principios de la fe, se trastocan las enseñanzas de la iglesia, se trastocan todo, las enseñanzas de Cristo. Y ahí viene el problema. Por eso es que Cristo es clarísimo en eso, en la iglesia que Él dejó, que Él fundó. Mira aquí estas dos imágenes, el Papa Francisco con jóvenes que lo siguen, que lo admiran, que se acercan. Y la otra imagen, un Jesús que abraza a un varón, a una mujer. Siéntete representado en esos jóvenes. Cristo te acoge. Él que quiere que confíes en Él, que creas en Él. ¿Te das cuenta? Lo importante es esto. Aunque yo no pueda entender racionalmente, no puedo entender cosas de repente, pero me confío en lo que Dios me está mostrando a través de la iglesia, a través de las catequesis, a través de las enseñanzas, en el curso de religión, a través de las prédicas de los sacerdotes, hacen en las santas misas, que ahora podemos verlas virtualmente, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí viene algo importante, compromisos con la fe. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu compromiso con la fe que tienes? Dice, hay que conocer la fe. Es decir, todo cristiano está obligado a profundizar en el conocimiento de la fe mediante estudio. Lo que recibes en las clases de religión son enseñanzas de la iglesia. Obviamente que parten de las enseñanzas de Cristo y por tanto de Dios. Es lo que te decía al inicio. La fe es creer en Dios, en lo que Él me ha revelado, en lo que la iglesia me enseña. Entonces,
pues ahí viene un primer punto. Hay que conocer, hay que aclarar las cuestiones de duda. A veces buscamos en internet tantas cosas o leemos tantas cosas y al final nos la creemos eso que de repente ni es cierto y cuestionamos eso. Y no buscamos la fuente en la Biblia, en la palabra, en las enseñanzas verdaderas de la iglesia. Y no lo contrastamos. Y nos la creemos. Cualquier cosa que sale diciendo por ahí. No, hay que conocer la fe. Tengo que saber en la fe, de la fe que yo practico, que yo vivo, en la que estoy. Mi iglesia católica, ¿qué me enseña? Busca, pero busca fuentes fidedignas, verdaderas, reales, o consúltale a alguien que sepa dónde puedes encontrar esos conocimientos verdaderos respecto a tu fe. Otro compromiso con la fe, hay que confesar la fe. Es decir, hay que darla a conocer, jamás negarla. Y hay que manifestar esa fe, hay que dar a conocer esa fe con tu propia conducta de vida, viviendo coherentemente según lo que crees. Quien no practica lo que cree, dice aquí en el texto, pronto acabará por no creer lo que no practica. Mira, interesante. Quien no practica lo que cree, pronto acabará por no creer lo que no practica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si tú no llevas a la práctica tu fe, pues acabarás no creyendo. Obviamente, eso que no practicas, no lo crees, ni tú mismo te lo crees. Cuando la persona va perdiendo esa práctica de la fe, va perdiendo, obviamente, va perdiendo todo lo que implica el creer en el Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta? Por eso, mucha gente se aparta de Dios. Ya no cree, porque no está practicando, porque no vive su fe. Y otro compromiso de la fe importante, hay que preservar la fe. Es decir, hay que evitar situaciones de peligro para la fe. Por ejemplo, ciertas lecturas que a veces por ahí conseguimos o que nos llegan a las redes sociales o que vemos en algún video, alguna cosa que vemos en algún video y a veces son cosas que van en contra de la fe. Ciertas amistades también, que también están alejadas de la fe. Eso es un peligro, porque te pueden confundir. Tú tienes tu fe clara, la iglesia católica, y a veces hay personas que por ahí andan medias confundidas. Sobre todo estas personas que pertenecen a las sectas, ¿no? O a estos grupos se llaman evangélicos. Hay que tener cuidado, porque me pueden confundir, ¿no? Y al final termino emitiendo dudas contra la fe en lugar de aclararlas. Aclara si tienes alguna duda, aclárala. Busca información o consúltale a una persona que sepas te va a orientar. Esos tres compromisos son importantes. Conocer la fe, confesar la fe, que es dar testimonio con mi vida de lo que creo. Por eso San Pablo decía, ¿no? Muéstrame tu fe, ¿no? Muéstrame tu fe a través de tus obras. Muestra qué fe tienes con las obras que des a conocer en tu vida. Así es. La fe y las obras van de la mano. Lo que los evangélicos y los protestantes dicen que no, que solamente la fe es la que salva. Si crees en Dios, basta eso. No importa lo que hagas en tu vida. No importa si seas el más entero, disculpando la palabra, desgraciado. No importa, porque como tienes fe en Dios, no importa tus obras. San Pablo no dice eso. Ellos solamente se quedan en fides, ¿no? El sola fides que se llama. Solo la fe, no. La fe y las obras van de la mano. ¿Se entiende? Ejemplos de fe. Interesante lo que viene aquí. El Antiguo Testamento, Noé. Sabes perfectamente la historia de Noé. Dios le pide que construya un arca, quiere borrar el pecado de la tierra porque había caído ya en demasiado pecado.
Y Noé se confía. Construyó el arca a pesar que la gente no le creía y pensaba que estaba loco. Es un ejemplo de fe, Noé. Otro ejemplo de fe, ya te lo he dicho, Abraham confió mucho en Dios. Confió en lo que Dios le pidió. Y Dios le cumplió la promesa de hacerle padre de un sinnúmero de personas. Hasta nosotros. Por cierto, nosotros heredamos del pueblo de Abraham. Claro. Acuérdate, la promesa. Abraham fue un hombre de fe. Otro hombre de fe, Job. Tenía todo. Y Dios permitió que el demonio le quite. Y le dijo al demonio, quítale todo menos la vida. Y te voy a comprobar que él está cerca a mí porque es fiel, no porque por lo que le he dado. Y en efecto, terminó hasta con lepra, Job. Y cada vez que perdía algo decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el Señor. Así decía. Mira, un ejemplo grandísimo de la fe en Dios. Ahí miramos la imagen. Otro ejemplo, el profeta Elías. Un profeta que vivió en el siglo IX antes de Cristo. También se confía en Dios. Dios le encomendó una misión en un reino que él vivía pagano. Y le encomendó esa misión y él profetizaba, él hablaba de Dios. Y se confió mucho en él. Mucho. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos más, pero he querido puntualizar en estos ejemplos concretos. En el Nuevo Testamento, obviamente, nuestra Madre Santísima, María, ejemplo real de fe. Se confió en lo que Dios le dijo a través del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella sabía lo que eso iba a representar. Porque iba a quedar embarazada, ya estaba desposada con José. José la podría acusar de adúltera, moría apedreada, pero ella se confió en Dios. Se confió en Dios. Modelo de fe, María. Modelo de fe, el mismo José. Cuando él dudaba, porque la había embarazada, él no la había tocado, decía, pues me ha traicionado. Pero el ángel se le presenta en sueños y le dice, no temas, José, en tomar a María por esposa, porque el hijo que ella espera es de Dios, es del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Es el Hijo del Altísimo. Él se confió. Tomó a María por esposa, educó a Jesús como su hijo. Un ejemplo de fe grandísima. Y otro ejemplo, hay muchísimos más en el Nuevo Testamento, así como los hay también en el Antiguo Testamento. El ejemplo de esta mujer que a mí me llama muchísimo la atención. La mujer que ve que sufre flujo de sangre, es decir, como tipo de hemorragia, y ve que pasa Jesús por ahí, ella piensa, con solo tocarle el manto, me voy a curar. Y en efecto sucedió. Tocó el manto de Jesús cuando pasaba y quedó curada. Un ejemplo de fe. Hay muchísimos más cuando se le acercan a Jesús, que Jesús incluso lo dice, ¿no? ¿Qué fe tienes? ¿Qué grande es tu fe? Dice, ¿no? Pues eso. Pero me he querido quedar con este ejemplo, uno de tantos. Estos son ejemplos de fe. De personas que se confiaron en Dios. De personas que creyeron y creen en Dios. Importancia de la fe. La fe es la base para lograr nuestros propósitos. Sin embargo, no debe ser confundida con el deseo, porque lo sorprendente de esta fe no es lo que viene simplemente de lo que nosotros anhelamos, sino de lo que confiamos en Dios y que sabemos que vamos a obtener algo, aunque a veces pedimos algo, pero Dios no nos lo concede, y no porque no nos escucha, sino porque Él nos da lo que nos conviene. Correcto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mire las imágenes que aparecen. Dice, la fe puesta en Dios permite al ser humano establecer con Él una relación sana que nos proporciona tranquilidad, confianza, seguridad. Por eso es importante la fe. Porque mantenemos esa relación cercana con Dios, esa relación de confianza, de seguridad, de saber que Dios nos ama, nos
cuida, nos protege. Por eso dice, la fe nos hace vencer el temor que nos produce tantos acontecimientos negativos que suceden a diario en el mundo en que vivimos. Ahorita tenemos esto. Estamos pasando por una situación de pandemia, una situación tan difícil que está viviendo el mundo entero. Muchas veces y muchas personas ni siquiera esto lo toman como para acercarse a Dios. Creen que están bien por obra de ellos mismos. Profesor, pero la gente que se enfermó, ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con Dios? No entendemos a veces los designios divinos, pero nos confiamos en Él. Sabemos de que Dios sabe sacar de lo malo cosas positivas. En su infinita sabiduría Él lo sabe. Nosotros no lo entendemos. Dejémoselo a Dios. Por algo será. Como un santo decía, ¿no? El que veíamos en el tema de llamados a la santidad, San José María, decía, no hay que preguntarle a Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido esto? Hay que decirle a Dios, ¿para qué lo has permitido? No por qué, sino para qué. Eso es tener fe. Por eso es importante la fe. Vienen unos consejos prácticos para poder recuperar esa relación con Dios. Necesitamos. Toma primero la decisión de ello. Nunca esperes estar sano para ir al médico. Es decir, no esperes estar recién, ¿no? Ahí tú, ¿no? Tranquilo. ¿No? Siempre acude a Dios. Siempre. En la salud y en la enfermedad quiere decir esta frase, estar siempre junto a Dios. Créate un hábito de comunicación con Dios. Profesor, ¿y cómo me comunico con Dios? ¿Por el WhatsApp? ¿Por el Messenger? No, algo tan simple, las 24 horas del día, lo que ahora llaman 24/7, ¿no? 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cómo? En la oración. Así te comunicas con Dios. Y así puedes mejorar tu relación con Dios. Pide ayuda a un asesor espiritual. Bueno, ahorita un poco complicado de repente acercarse a las parroquias o algo. Pide ayuda a alguien que tenga esa preparación espiritual también, que te ayude, que te oriente, es necesario. Controla el tiempo de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que lees. A veces paramos horas de horas en el celular, estamos ahí y a veces ni siquiera nutriéndonos de algo positivo. Si es algo bueno, algo positivo, bacán, ¿no? Bien, que lo hagas. Pero si estás ahí en juegos, en cosas que te distraen innecesariamente, ¿no? A veces ustedes como adolescentes, ¿no? Andan en los benditos juegos ahí y no paran, ¿no? Y creen que eso les va a ayudar a ser mejor. No cogen la Biblia, se ponen a leer un poco o no buscan de repente videos interesantes sobre Dios o reflexiones. Hay que tener cuidado con eso. Crea un plan de vida espiritual también. Un plan. Tú mismo. A ver, ¿cómo es un plan de vida espiritual? Aquí me levanto, hago oración. Luego en el almuerzo también de repente, obviamente agradezco a Dios por los alimentos. Bendigo los alimentos. Al final del día también tengo un momento de oración. En el intermedio del día también puedo rezar el rosario, tener una vida espiritual, una vida de oración, de acercamiento con Dios. Es importante, es parte de lo que nosotros somos. Somos seres espirituales que creemos en Dios, que se supone creemos en Dios. Mira, hay una parte que dice, le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, creo. Cuidado, el demonio también cree en Dios, pero no le ama. Nunca le amó. Cuidado, el demonio también cree en Dios. Y cree porque lo ha visto, porque sabe que existe. Pero no le ama. Por amor se hacen muchas cosas. Por amor es la obediencia y él desobedeció. Por eso no le ama. ¿Te das cuenta? Hasta los demonios creen, pero no le aman a Dios. La diferencia de nosotros. Nosotros debemos hacer la diferencia. Debemos amar a Dios. Creer en Dios amándole. Y otra cosa, último consejo, hacer diversos sacrificios también. Sacrifícate. ¿Te gusta jugar? Deja de jugar. ¿Te gusta andar perdiendo el tiempo en el bendito de esos juegos que tienes en la tablet, en la computadora o en lo que sea? Pues
Ofrece a Dios el sacrificio. No vas a jugar. Ponte a hacer tus tareas, ponte a hacer tus trabajos, ayuda en casa. Pequeños sacrificios, ¿no? Escucha, qué aburrido, que el profesor de religión de persona me aburre. Ofrécele a Dios el sacrificio. Participa en la videoconferencia. Ve los videos. Y ofrécele a Dios como sacrificio eso. ¿Te das cuenta? Mira, imagínate, puede ser hasta motivo de sacrificio. Ver un video tutorial de religión y de persona. Ofrécelo a Dios. ¿Correcto? Bien. ¿Tú aplicarías lo aprendido, alumno triunfalino, en este día? ¿Cómo aplicarías en tu vida esto aprendido? ¿Verdad que necesitamos de la fe? Necesitamos de la fe. Necesitamos creer, confiar en Dios. La fe es confiar en Dios. Aunque no lo vea, pero lo siento, pero sé que existe. Y no pretendas tú ver para creer. Como dijo Santo Tomás. Y que Cristo le dijo, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichoso el que cree sin haber visto. De ahí he sacado el título de esta experiencia de aprendizaje. Dichoso el que cree sin haber visto. ¿Cómo lo aplicarías en tu vida? Dice aquí estas 3 frases. No dejes que las dudas secuestren tu corazón, ni que la incertidumbre te agobie. Confía en Dios. ¿Te das cuenta? Confía en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Remarcando la idea que te decía al inicio, en Hebreos 11:1. Solamente la fe en Dios, con la fe en Dios, solamente con la fe en Dios los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen. Solo con la fe en Dios. Dile, Señor, que se haga lo que tú quieras. Confío en ti. Que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí viene una oración. Medítala. Medítala con tu familia y con quienes estás. Repítela, ¿no? Dice al final, elijo caminar por fe y no por vista. No por lo que vea, sino por lo que creo, por lo que la fe me dice. Mi confianza en Dios. ¿De acuerdo? Mira lo que dice finalmente aquí para terminar. La fe puesta en Dios es la garantía absoluta para el hombre de esa convicción que existe un ser supremo que nos ha creado, que se preocupa constantemente por nosotros. Es el hombre quien debe responder con la fe en Dios como la muestra de su confianza en Él. Muestra que la fe que tienes en Dios confiando en Él. Confiemos en Dios y seamos cotidianamente personas de fe. Que los demás a través de nuestra vida, de nuestras acciones, puedan ver la fe que tenemos. Mira cómo concluye esta experiencia de aprendizaje. Puedan ver la fe que tenemos a través de nuestras acciones. Ese es el mensaje final que te quiero decir. Mira la imagen, estos jóvenes voluntarios que ayudan, ¿no? A las personas. Ahorita, sobre todo en esa situación por la que estamos viviendo, han habido muchas muestras de solidaridad. Muestra con tus obras la fe que tienes. ¿Cuál sería tu compromiso, alumno y alumna triunfalina? ¿Cuál sería tu compromiso con esta experiencia de aprendizaje, con este tema que hemos desarrollado en la experiencia de aprendizaje? Medítalo, piensa, reflexiona y procura creer y confiar en Dios, en lo que Él te ha enseñado, en lo que Él te transmite, en lo que la iglesia te enseña. ¿Correcto? Pues la tarea, como siempre, se te enviará a través de Dukai. Avanza con lo que tienes que hacer en tus tareas. Acuérdate que siempre es bueno mirar el video para poder coger las ideas, para poder tener las ideas y entender las ideas según la explicación que se da. Hasta una próxima experiencia de aprendizaje, alumno
y alumna Triunfalino. Ora mucho, cuídate, oro por ti, también te encomiendo mis oraciones, tú también, ora mucho por mí. Un abrazo Triunfalino, bendiciones para ti y tu familia. Hasta una próxima experiencia de aprendizaje.